Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vida Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la Palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Muy bien, vamos a tener, familia, lo que es la exposición de la palabra, y para esto vamos a ir a Gálatas 3, versículos del 1 al 14. Gálatas 3, versículos 1 al 14. Vamos a orar para poner este tiempo de la exposición de la palabra en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Alabados a mi Padre, que este tiempo sea solamente tu palabra. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando por medio de ella. Que sea para traerte principalmente la honra y la gloria a ti. Y que seamos confrontados, pero también consolados, Señor. Que seamos instruidos para tu honra y gloria. Porque todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar lectura. Gálatas 3, versículos del 1 al 14. La palabra de nuestro Dios dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Este sermón del día de hoy, esta exposición de la palabra, se ha titulado de la siguiente manera, tomando en cuenta lo que dice el texto: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí vamos a hacer una recapitulación del sermón anterior. ¿Qué vimos en el sermón anterior? Pues primeramente lo que es las consecuencias del legalismo en la iglesia. Como primer punto vimos que el legalismo, y de hecho esto ampliado a cualquier doctrina falsa, va a dividir a la iglesia y puede arrastrar desde los líderes de la iglesia, desde los mismos ancianos. Y eso lo vimos con el apóstol Pedro. Él mismo, habiendo presenciado todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, habiendo experimentado todo eso y habiendo ya visto lo que había hecho el Espíritu Santo al llamar a los gentiles con Cornelio, aún así se rindió ante el error. Y con ello a todos los demás. Entonces vimos también que sí, va a dividir, pero también va a haber la parte positiva. Va a haber ¿qué? La refutación del error.
Sale el apóstol Pablo y dice y llama al apóstol Pedro a rendir cuentas de qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y ahí es donde él dice, Dios no hace acepción de personas. No importa quién es. No importa si es el líder y es casi intocable. No. Cuando está en juego la palabra de Dios, el verdadero mensaje del Evangelio, se tiene que defender la palabra. Entonces, ahora nos lleva, y teniendo también en cuenta que habíamos leído en Hechos, que los fariseos, los escribas, los judaizantes, estaban haciendo una mala interpretación del texto bíblico, de las escrituras, que para ellos es que el Antiguo Testamento. Estaban distorsionando, les estaban haciendo una incorrecta interpretación. Y eso desde Hechos 13, 14, 15. Y no solamente eso, nuestro Señor Jesucristo también tuvo que pelear con ellos, con los escribas y fariseos, porque era de la misma manera. Él decía, las escrituras hablan de mí y no quieren venir a mí. Y ellos decían, no, nosotros tenemos como padre a Abraham, tenemos a Moisés, seguimos la ley. Y él decía, no, está hablando de mí. Entonces tenemos también este contexto de una mala interpretación de la escritura. Entonces, para esto, volvemos, y aquí viene ya una llamada de atención en lo que es ya nuestro texto del día de hoy. Vuelve el apóstol Pablo, ya no defendiendo lo que es ya su apostolado, ya lo defendió. Ya dijo, esto es lo que soy, esto es lo que fui, y ahora esto es lo que sucedió. Ahora vuelve de nuevo a llamar la atención de los Gálatas. Vuelve a llamar la atención de la iglesia. Pero en este sentido paternal, no como una autoridad severa, pero teniendo preocupación realmente de ellos. ¿Por qué? Porque un verdadero maestro, un verdadero pastor, no va a proclamarse a él mismo, sino que va a ver por la iglesia, por el bien de la iglesia. Entonces él vuelve a decir, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y como primer punto vamos a tener, las promesas de Dios no se cumplen por nuestras obras. Entonces, en esta primera llamada de atención tenemos que esta palabra insensatos, esta palabra también de quién nos fascinó, tiene una connotación en la cual pareciera ser, y está equiparando el apóstol Pablo, a que cuando se sigue, o los Gálatas estaban siguiendo un falso evangelio, era como si realmente estuvieran bajo un hechizo, vamos a decirlo, de esa magnitud, de seguir un falso evangelio, no porque alguien les haya puesto un hechizo, sino el equipararlo a que seguir un falso evangelio es casi como eso. Y entonces, ¿qué es lo que estaban siguiendo? La falsa enseñanza de los judaizantes. Y entonces es cuando es claramente que él dice, Gálatas insensatos. Esta palabra insensatos no significa nada más como falta de conocimiento, sino que tiene que ver una cualidad también interna del corazón, una actitud en la cual no solamente es como decir, es que ustedes son tontos en el sentido que no tienen capacidad, no, sino que es más bien un descuido pecaminoso de no usar la mente o la capacidad mental para sacar el mejor provecho. Y porque Él les dice, Cristo ya fue presentado ante ustedes, ¿cómo puede ser que regrese? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Entonces podríamos decir hasta que vemos como ese jaloneo de decirles, despierten, ¿no? Despierten, ¿qué está pasando? Por lo tanto, va a él tener que decir también, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Nuevamente esta parte, esta connotación acerca de esta necedad del corazón. Ya habían visto a Cristo crucificado, claro, mediante la proclamación del Evangelio. Sí, no lo habían visto en carne y hueso, no, pero la fiel proclamación del Evangelio ya había sido como si lo hubieran visto a él crucificado ahí. Por eso la preocupación tan fuerte del apóstol Pablo por ellos. Y por lo tanto, esta parte de recibisteis el Espíritu, vamos a ver que también en el contexto
está apuntando a una correcta interpretación del Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Por qué tenemos que hablar acerca de esto? Hay quienes el día de hoy desestiman lo que es el Antiguo Testamento. Y esto, para que también lo vayamos teniendo presente, acuérdense que hay dos maneras o grandes maneras de interpretar la Escritura. Nosotros, como dentro de la tradición reformada, a la luz de las Escrituras, somos de la teología del pacto. Dios se relaciona con nosotros por medio de pactos. Y eso lo vemos desde el Génesis. Pero hay otros que son lo que se conoce la palabra técnica dispensacionalistas. Estos dispensacionalistas lo que hacen es leer la Escritura a través de épocas, pero no a través de un hilo conductor que une todas esas épocas, sino que es realmente la parte 1, ahorita vamos a hablar de estas definiciones, pero es para casi decir, Dios tuvo un plan A, no funcionó el plan A, vamos con el plan B, no funcionó el plan B, vamos con el plan C, y así. Y sin embargo, esta manera de interpretar las Escrituras, de interpretar el Antiguo Testamento, es una cosa que permea en muchas iglesias hoy en día. Entonces no solamente los gálatas hacen una mala interpretación, no solamente los judaizantes hacen una mala interpretación como los fariseos y escribas del Antiguo Testamento, sino también hoy en día podemos tener una falsa interpretación o equívoca, un error al interpretar la Escritura. Entonces cuando el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 3, del 1 al 14, vuelve a decir, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces este recibir el Espíritu hace eco, ¿a dónde? Vamos a tener que en Ezequiel 36, versículos del 26 al 28, si gustan anotarlo. Ezequiel 36, versículos del 26 al 28 dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hace eco, está hablando de lo que ha de venir, pero en esa revelación progresiva. Nunca ha sido por obras. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, no se recibe el Espíritu Santo por obras. No hay nada que podamos hacer. Es Dios quien promete, dice, yo os daré corazón nuevo. Está esperando que el pueblo de Israel buenamente diga, sí quiero recibirlo. No. Dios, acuérdense de lo que hemos visto también desde el principio, eres el primero que toma el paso, da el primer paso. Dice, os daré corazón nuevo. Hablando también en el contexto del nuevo pacto, en Jeremías 31, 27 al 34, Jeremías 31, versículos 27 al 34 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Acuérdense ya de lo que vimos en lo que es Ezequiel. Vuelve a ver esta parte de daré, haré. Jehová es el que hace. No espera a nosotros. Porque claro, no hay nada que podamos hacer. Es por gracia. Es por gracia todo el tiempo. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces podemos ver que el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo. Y el Nuevo Testamento habla ¿de quién? De Cristo. Nunca es por obras. La salvación no es por obras. El error que estaban teniendo los judaizantes a los gálatas era obligarlos a que cumplieran la ley. Sí, puedes tener fe, claro, pero tienes que circuncidarte. Dice el apóstol Pablo, esto es un evangelio falso. Y como ellos se ufanaban de decir, es que nosotros volteamos a ver el Antiguo Testamento y vemos que así era, él dice no. Es claro que el Antiguo Testamento no está apuntando a las obras, sino que está apuntando a Cristo, a Él que sí cumpliría, de quien recibiríamos todo. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las promesas de Dios no se cumplen por las obras de su pueblo. No dependen de las obras de su pueblo. Al contrario, Dios habla a su pueblo de que es un pueblo renuente, duro de servir. Por lo mismo también es que por eso el apóstol Pablo dice, Gálatas y insensatos, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué sucede? ¿Quién los ha fascinado? ¿Quién parece que los ha hechizado de tal manera que ustedes creen que pueden confiar en sus obras? Dice, no va por ahí. No se cumplen las promesas de Dios por medio de las obras. Y algo que también va a continuar y que nos va a llamar la atención en este momento, es que el apóstol Pablo dice, ok, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el ley con fe? Ya vimos que no, que es por fe, es por gracia. Pero él agrega una pregunta en Gálatas 3, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué tenemos aquí? Es como si dijera a ustedes, ok, iniciaron por la gracia, y nosotros podemos decir, sí, soy salvo por gracia a través de la fe, pero la vida cristiana depende de mí. Depende de mi esfuerzo. Y el apóstol Pablo le dice en esa pregunta retórica, si iniciaron por la gracia, ¿van a continuar por lo que es la carne? Acuérdense que rechazar el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es como si rechazáramos a Dios mismo. Es como la vez pasada veíamos que es como la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo, es como si la agarráramos y la tiráramos a la basura. Todo lo que la vez pasada vimos que confesamos y resumimos en nuestra confesión de fe en capítulo 8, es como si hiciéramos eso. ¿Sabes qué? No me sirve, lo desecho. Y él dice, si así empezaron por la gracia, ahora la vida cristiana se vive de igual manera, por la carne, como ustedes creen. Aquí estamos hablando de dos doctrinas importantes. Primeramente, lo que ya hemos platicado acerca de la justificación. Somos declarados justos delante de Dios, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Él es imputada a nosotros y nosotros la recibimos por la fe. Ese instrumento, esa capacidad de recibirla es dada por Dios. Pero también ahora hablamos, en esta pregunta retórica, hablamos de la doctrina de la preservancia de los santos. Y aquí es importante ver que hay muchos el día de hoy que niegan que la vida cristiana, el quedarnos, el permanecer en gracia, dicen ellos, depende del hombre. Principalmente tenemos a los católicos romanos
y a los que hablábamos acerca de los que se consideran o se denominan arminianos. Estos que dicen, el hombre tiene la capacidad de escoger, el hombre tiene que hacer, el hombre por sí solo puede generar la fe y por sí solo puede generar las obras. Ayudados sí por la gracia, pero el hombre decide. Hemos visto a la luz de las Escrituras que no. El apóstol Pablo dice, yo era esto antes, perseguía a la iglesia, quería destruirla. ¿Buscaba a Dios? No. ¿Quería vivir la vida cristiana? No. Confiaba en sí mismo y decía creer en Dios. Decía seguir a los profetas, a la ley, y no, estaba muerto en delitos y pecados. Entonces hay quienes hoy en día dicen, depende del hombre, mantenerse en ese estado de gracia. No depende solamente de Dios, no es solamente obra de Dios. Y increíblemente tenemos eso enseñado también en iglesias presbiterianas, reformadas. Recientemente, lamentablemente, tuve una experiencia en la cual salió este tema. Y uno diría, ¿qué tiene? O sea, un pequeño errorcito ahí. A la luz de la Escritura, el apóstol Pablo no lo toma como un pequeño detalle. No lo toma como una situación doctrinal secundaria. No. Es de vital importancia. De vital importancia, porque imagínense, ¿qué pasa si yo les digo desde aquí que depende de ustedes el mantenerse salvos? Ya lo salvó Cristo, pero depende de ustedes. ¿En qué van a caer? En un miedo voraz. Porque voy a estar viendo no a Cristo, sino a mí. No he hecho, no hice, no esto, no lo otro. Y va a caer sobre mí esa desesperanza. Claro que tenemos que vivir una vida cristiana, claro, en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo mora en el creyente, lo ha sellado. Nadie podrá nunca jamás arrebatarnos de las manos de nuestro Señor. Nadie. Entonces el decir que ahora depende de nosotros mantenernos en la vida cristiana es un error garrafal, tremendo. Comentábamos en esta experiencia que les platico, no solamente es la persona que lo está diciendo, sino quienes están escuchándolo. Porque aparte, puede ser que sea una persona en una posición de liderazgo. Así como el apóstol Pedro arrastró a varios. ¿Cuántos ancianos de iglesia, cuántos líderes no arrastran también a mucha gente? Y no solamente eso, sino que les infunden un miedo terrible. Porque depende de mí el mantenerme salvo. Y como ya lo dijimos, es hacer la obra perfecta, la obra que no hay nada que agregarle, suficiente. Es hacerlo así como si fuera una bola de papel y tirarlo a la basura. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué? ¿Iniciaron por la gracia y van a continuar en la carne? No, todo es por gracia. Todo es por gracia. Porque también sería negar lo que dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a los que escogió antes de la fundación del mundo, a estos que llamó, ve cómo está el verbo en pasado, a los que predestinó, a los que llamó, y a estos que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. ¿Que tiene que suceder en el tiempo? Claro que sí. ¿Sucede en el tiempo? Claro que sí. ¿Tenemos que creer? Claro que sí. Pero todo ha sido por gracia. Todo ha sido por gracia. Entonces el apóstol Pablo, hablando en este tipo de lenguaje retórico, de estas preguntas, dice, ¿qué les sucede, Gálatas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué hacen esto? No es por obras, sino es por medio de la fe. Y aquí él va a entrar en los versículos del 6 al 14, va a entrar al tema central de que hay una mala interpretación del Antiguo Testamento en los judaizantes, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, con los fariseos, con los escribas, pero también para nosotros el día de hoy. Y empieza así, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serían benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Pablo va a hacer ¿qué? Una correcta interpretación del Antiguo Testamento. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas hablan de Él. De Él. No del hombre, no de lo que hace el hombre. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está citando aquí? ¿Qué versículos podemos decir que está citando en todo esto que acaba de decir? Principalmente tenemos la justificación de Abraham en Génesis 15:6. La promesa de salvación a todas las naciones, esto que es judíos y gentiles, desde el Génesis 12:3. Tenemos la señal de la circuncisión como la señal del pacto, no como una obra, como la señal del pacto. Lo tenemos en Génesis 17 del 1 al 14. También tenemos la condenación de la ley. Acuérdense que vimos la vez pasada que la ley que hace nos muestra nuestro pecado, nos muestra la necesidad de Cristo, nos dirige a aquel que sí cumplió. Eso es principalmente. Y ya de tercera, como lo vimos la vez pasada que decía el apóstol Pablo, vivir para Dios es conforme a sus mandamientos. Pero ya no es sin Cristo, es en Cristo. Tenemos también acerca de que el justo por la fe vivirá. Cosa increíble que unos dirían, es que no se encuentra eso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo crees? Habacuc 2:4. Ahí está. Nuevamente, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:4 al 5. Entonces, aquí tenemos una verdadera interpretación. Una verdadera interpretación del Antiguo Testamento. Vamos a Juan 8:56 para que veamos. Juan 8. Juan 8:56. En nuestro Señor Jesucristo, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Aún dice, entonces le dijeron los judíos, versículo 57, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente, versículo 56, Abraham vuestro padre, ellos, los escribas y los fariseos, se ufanaban diciendo, somos hijos de Abraham, dice nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, el que es, el que será por siempre, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Vamos a Juan 5, 46, 47. Juan 5, 46, 47. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Juan 5, 46, 47. Porque si creyeseis a Moisés, la ley, porque si creyeseis a Moisés,
¿Me creerás a mí? ¿Por qué dice? Porque de mí escribió él. No está hablando de lo que el hombre hace. El Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La Biblia que ellos tenían en ese entonces, sí, no era la que tenemos ahorita, era que el Antiguo Testamento. Lo tenían completo. Y estaban errando en la interpretación del Antiguo Testamento. Vamos también a Juan 5, 39, 40, versículos arriba. Juan 5, 39, 40. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por lo tanto, no estamos hablando de diferentes dispensaciones, no estamos hablando que una cosa es la ley y otra cosa es el Evangelio, otra cosa es la gracia. No, es un solo pacto. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, un solo pacto de gracia. Un solo pacto de gracia, que sí tiene diferentes administraciones. Pero no es que un plan ha fallado y luego me voy a otro, falló aquí, me voy a otro. Y hay quienes, algunos llegan a decir que los del Antiguo Testamento fueron salvados por obras. No, de principio a fin, la salvación es por gracia a través de la fe. Me gustaría que escucháramos lo que nosotros resumimos, lo que nosotros confesamos. En nuestra confesión de fe, capítulo 7, punto número 5 tenemos. Confesión de fe, capítulo 7, punto 5 dice, este pacto fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el Evangelio. Bajo la ley se administraba mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos de ordenanzas entregadas al pueblo judío. Todo lo cual señalaba de antemano al Cristo que había de venir. Y para aquel tiempo, a través de la operación del Espíritu Santo, eran suficientes y eficaces para instruir y edificar a los elegidos por la fe en el Mesías prometido, por quien tenían la plena remisión de pecados y la salvación eterna. Este pacto se denomina el Antiguo Testamento. Punto 6. Bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales este pacto se dispensa son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, los cuales, aunque inferiores en número y administrados con más simplicidad y menos gloria externa, no obstante en ellos, este pacto es ofrecido con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual a todas las naciones, tanto a judíos como a gentiles. Este pacto se denomina el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay dos pactos de gracia que difieran en sustancia, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones. Por lo tanto, lo que vamos a evitar, lo que queremos evitar es esto, tener una mala interpretación de la Escritura. Como ya lo comentaba, este dispensacionalismo moderno, muchos lo vamos a asociar con la Biblia de Scofield, por ejemplo. Sí, la mayoría de los dispensacionalistas se adhieren a la fe cristiana histórica. Sí, no podemos decir que no. Sin embargo, en la interpretación de la historia de la redención, el hilo conductor que une toda la Escritura, que para nosotros, como ya lo he mencionado, es la doctrina del pacto, ellos, en oposición a la confesión de fe, enseñan que Dios ha empleado en distintos periodos de la historia principios completamente distintos o aún contrarios en su trato redentor con la humanidad. Por así decirlo, Dios tiene un propósito para la iglesia, Nuevo Testamento, pero tiene un propósito para Israel. Son dos cosas distintas. Algunos son extremos hasta decir, hasta en el cielo hay esa separación. La luz de la Escritura nos dice, no. Es un solo pueblo. De judíos y gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo.
un solo pacto de gracia. Y el apóstol Pablo vuelve hasta Abraham. No se queda nada más con lo que está sucediendo ahí. Dice, les voy a dar una correcta interpretación de esto. Otros dicen, dispensacionalistas, que enseñan que la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento era esencialmente diferente a la del Nuevo Testamento. ¿Esto qué es? Que eran salvados por obras, pero no por gracia. Y podríamos decir, bueno, ok, ya tengo esto. Ya sé que está la teología del pacto, es un solo pacto, y están los dispensacionalistas. Pero, ¿y qué? O sea, podríamos decir, ya eso a mí, ¿en qué me afecta, por así decirlo? Creemos en lo mismo, podría decir. Lo que estamos perdiendo de vista es que todo es un sistema. Lo que yo creo en algún lado, lo voy a trasladar a todo lo demás. Mi énfasis, por ejemplo, lo podemos ver en las noticias. Está sucediendo una situación en Israel. Y estamos en esta visión dispensacionalista, viendo que ellos sí son el pueblo de Dios. Pero los cristianos aquí en México no somos. Nosotros somos la iglesia. Pero el verdadero pueblo de Dios es Israel étnico allá. ¿Qué va a suceder? Nuestro enfoque va a estar en otro lado. ¿Por qué? Vamos a descuidar lo que la Escritura dice que realmente que somos el único pueblo de Dios, judíos y gentiles, salvados por la sangre de Cristo. No somos en menos categoría que ellos. Y de todas maneras, oramos por lo que está sucediendo. Claro que sí, pero que el verdadero evangelio sea proclamado. No es una cuestión étnica, es espiritual, es por la fe. Entonces, nuestros temas empiezan a ser diferentes. Empezamos a llamar la atención, volvemos a enfocarnos, por ejemplo, ¿qué dice ahora la noticia tal? ¿Qué está sucediendo? Y nuestro enfoque está allá. ¿Y acá? ¿No cuenta? Acá no. Y eso empieza a permear en todas las demás. Por eso es que tiene relevancia. Porque va a afectar no solamente lo que yo crea en la mente, sino me va a llevar a la acción. Es todo un sistema donde tengo un cierto error, lo voy a llevar o lo voy a exponer a todo lo demás. Hablábamos acerca de la seguridad de la salvación. Imagínense que desde aquí se diga o desde cualquier púlpito, usted no puede tener la certeza de su salvación. Usted no puede tenerla. ¿Cómo cree? Tiene que verse a sí mismo de que si realmente está viviendo la vida cristiana. Lo decíamos en la confesión de pecados. Vamos a pecar. Confesamos nuestro pecado. Pero volteamos a verlo a Él. Que en Él, nuestra suficiencia está en Él. Y Él dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces no solamente es tener un conocimiento, no solamente es llenarnos de información, es más bien que ese conocimiento nos va a llevar a la acción, lo vamos a vivir. Entonces, al tener esta falla en nuestro sistema, porque eso es lo que consideramos el sistema de doctrina que enseña la Escritura. Nosotros, como reformados, los tenemos resumidos en los credos y confesiones históricos. Y ya vimos que estos nacen por medio de la controversia. Porque la iglesia tuvo que decir, ¿qué es lo que creemos acerca de A, B, C, D? Ante los errores. ¿Son subordinados a la Escritura? Claro que sí, pero como ya hemos visto antes, muchos herejes, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas agarran la Biblia y dicen, aquí dice. Y manipulan, engañan y dicen hablar de parte de Dios. Por eso también hablábamos del liderazgo. ¿Qué hacemos con el liderazgo? ¿Pueden llevar a alguien a una posición que esta persona puede estar equivocada? Claro que sí. Claro que sí. ¿En nuestro sistema presbiteriano es infalible? No, no lo es. Porque sabemos que pecadores redimidos, claro, pero aún batallamos con el pecado. ¿Pero qué tenemos que nos puede ayudar? Lo que la iglesia a través de la historia ha dicho, esto creemos. Por eso es la relevancia. Por eso es la relevancia del por qué interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Por eso la relevancia de que el apóstol Pablo nos llama la atención aún hoy en día.
Aún hoy en día, ¿qué creemos? ¿Por qué lo creemos? Porque esto nos va a llevar a la acción. A la acción. Y lo que busca, lo que también buscamos, es sí, esa confianza en lo que creemos. Porque imagínense negar. Hablábamos de la seguridad de la salvación. Imagínense negar esto. Entonces, si negamos esto, ¿qué quiere decir? Nuestro Dios cambia. Nuestro Dios no es veraz. Nuestro Dios no tiene control sobre todo, no es soberano. ¿Cómo vamos a poder confiar en alguien así? Por eso es que volteamos a nosotros y ver, no, es que yo estoy haciendo porque pues, puede ser que cambie las cosas. Es negar quién es Él. Es negar lo que él ha hecho. Es ponerlo a Él en el estrado, en duda. Es llevarlo a Él a juicio. Y eso está mal. Eso está mal. Por eso tiene relevancia. Por eso enseñamos lo que enseñamos a la luz de la Escritura, lo que queremos aprender. Que Dios habla a través de su palabra. ¿Pero para qué? Para darnos esa confianza de saber, estamos en sus manos. Él no cambia, es el mismo ayer y hoy. Él nos ama en Cristo Jesús. Nos ha dado la salvación por gracia. Si el día de hoy, como decíamos, si el día de hoy yo he creído, es porque ha sido que me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente eso, yo no tengo la autoridad para decir quién sí es salvo y quién no es salvo. Yo no he hecho el decreto. Yo no lo he hecho. Y suponer y creer, pensar que sé quién es, estoy en un error. No, no es para eso. No es para juzgar, no es para decir tú sí, tú no. No. Lo que nos toca a nosotros, ¿qué es? Ser fiel en la predicación, ser fiel en la enseñanza, ser fiel al compartir. El que cambia los corazones es Cristo por medio de su Espíritu. Pero sí, por eso es tan importante, porque nos lleva a la vida, cómo experimentamos la vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo, pues el día de hoy nos vuelve a llamar la atención. Oh, Gálatas insensatos. Pero desde una posición de amor, de preocupación, de recobrar el verdadero evangelio, de ver que la Escritura, toda la Escritura, habla de Cristo, de quién es Él, qué hizo, como en Él tenemos vida eterna. Vamos a orar. Alabado sea mi Padre, Dios Todopoderoso. El día de hoy hemos sido instruidos, confrontados, pero también, Padre, hemos visto tu gloria. ¿Por qué es lo que es y por qué dices lo que dices, Padre, por medio de tu palabra? ¿Por qué es tan importante? Gracias, Señor, porque lo que está en juego no es una doctrina secundaria. Es el verdadero evangelio de la gracia. De la persona y obra de tu Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, quien asumió una naturaleza humana, dos naturalezas en una sola persona. Vivió lo que nosotros teníamos que vivir y murió como nosotros debíamos de morir. Pagó por todo, pero todo lo que Él hizo es nuestro ahora, lo cual recibimos, confiamos, lo recibimos por la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don tuyo. Y tu Espíritu Santo somos sellados con Él. Somos preservados hasta el fin. Gracias, gracias, Señor, por tan maravilloso mensaje, por tan maravillosa bendición, y que tú seas glorificado hoy y siempre. Porque todo te lo pedimos y te damos gracias solamente en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a responder a la predicación de la palabra mediante la entonación del himno 237, Maravillosa Gracia. Si pueden ponerse de pie, por favor, si no, no hay problema.